Diferencia de proporción, diferencias de proporción. ¿Ya? Recordar que cuando hablamos de media va a decir alguna palabra como de media aritmética o en promedio, se va a referir a esas palabras. Cuando hablemos de proporción, va a hablar de porcentaje. El 80% de las personas prefiere esto, el 50% prefiere esto o cosas así. Pero cuando hablemos de proporción va a ir en porcentaje. Entonces, la primera, para diferencia de media, que es lo más importante, chicos, que aquí tengan en cuenta, vamos a ocupar este ejercicio que estaba, o esta guía que estaba propuesta como idea. Que con esta ustedes van a formar la proporción. El otro día, cuando estábamos hablando con otro curso, me di cuenta que a lo mejor yo asumí algunas cosas que podíamos dejar claritas y que tienen que ser. La primera es esto. Solamente voy a tener esos 6 casos posibles y en ese orden. Por ejemplo, si yo quiero probar que es igual o distinta a cualquiera de esas dos cosas, yo tengo que ocupar el caso 1 y va en ese orden. Siempre la H0 o la hipótesis nula siempre va a ser igual el valor que yo le quiero poner. No las puedo cambiar de orden, ¿ya? Porque obviamente al cambiar de orden no les va a resultar lo que quieren probar o demostrar. Entonces, eso es lo primero. Entonces, cuando a usted le salga el problema, uno de estos 6 casos tiene que ser. Y usted elige ese caso y va a tener que escribir esa hipótesis en el mismo orden. Por ejemplo, si yo quiero probar que la media es mayor que un número, que sería el caso 2, yo tengo que poner que la hipótesis nula es que es menor o igual y la hipótesis alternativa que es estrictamente mayor. ¿Ya? No las puedo poner en orden contrario, ¿ya? Porque yo puedo querer probar cualquiera de las dos, ¿ya? No necesariamente, porque el otro día me preguntaron, ¿siempre vamos a probar la segunda? No, cualquiera de las dos quiero probar, quiero validar, pero tengo que ocupar el caso que me pidan y que cumpla la condición, ¿ya? Entonces, con esa idea yo planteo la hipótesis y con esa hipótesis yo voy a trabajar acá en la plataforma. Entonces, por ejemplo, para la media me pide el total de datos que tiene, el promedio, y acá mide la desviación estándar o poblacional. Cuando sale la O es la poblacional. Estándar o muestral es la que sacamos nosotros con los datos. Entonces, eso va a depender del problema que tengan ustedes. Por ejemplo, si el problema dice que es una poblacional, que tienen el valor poblacional, usted lo ingresa como. En la prueba generalmente, en los ejercicios que hemos estado trabajando, no dice nada de eso. Por lo tanto, usted va a tener que trabajar con la muestral. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner un caso ficticio. 280 personas, en promedio tienen un peso de 68.5 kilos, por ejemplo, y la desviación muestral que me dio aquí es 1.35. ¿Ya? Y acá les sale la siguiente información que ustedes tienen que trabajar. En cada uno de los ejercicios les van a dar el nivel de confianza o el valor de alfa, que es el nivel de significación. Esos dos valores deben sumar el 100%, siempre. Y usted tiene que ir cambiándolo. Por ejemplo, si aquí pongo el 99, el computador no me cambia automáticamente. Por lo tanto, usted acá tendría que poner el 1%. ¿Ya? Entonces, lo mismo, si no aparece, va a ser el 95%. Y acá usted tiene que plantear su hipótesis, según lo que usted cree. Por ejemplo, si yo digo que es igual, quiero probar que el promedio del peso de las personas, de toda la población, es de 69 kilos o 70 kilos, voy a ponerlo de esa manera. Eso es lo que yo quería probar. Esa sería mi hipótesis. Que el promedio de las personas o del peso de las personas es de 70 kilos. Eso es lo que yo quiero probar. Y aquí me va a dar primero el valor crítico, el valor del estadístico que estamos buscando nosotros y el valor de P. Y ahí yo tendría que ver si nuestro estadístico está dentro de esa parte en gris para rechazar. Recuerde que la parte gris me va a indicar en qué parte va a rechazar. Y también, como lo vimos en clase, los dibujitos, cuando quiero probar que algo es distinto, voy a mirar los dos extremos. Cuando quiero probar que es
menor que algo, voy a tener que probar uno de los dos extremos que les va a mostrar el dibujo. Entonces, ahí tendríamos que buscar ese valor. Entonces, en este caso, mirando esa información, tendríamos que definir si rechazamos o aceptamos nuestra hipótesis nula. ¿Ya? Solamente mirando el dibujo, ¿qué dirían ustedes? ¿Se aprueba, se rechaza eso? ¿Se acepta nuestra hipótesis nula? Porque esa es la parte que tienen que ustedes mirar. Voy a ingresar los datos, el programa le va a hacer el dibujo, va a calcular todo y tengo que probar si eso acepto o rechazo eso. Estoy diciendo que es exactamente 70 kilos es lo que yo quiero probar, según los datos que tienen ahí. Acepta, rechaza, en qué fijarse. ¿Puedo decir algo? Vale, cierto que nosotros que teníamos un ensayo. Vale, en el ensayo ya se vienen con hay dos preguntas, bueno, dos fórmulas que no entendí muy bien, que ya es por separación de hombre y mujer. Sí, lo vamos a ver. Porque ya, ese no sé cuál usar en el... Sí, en esos casos. Se rechaza. ¿Ya? En este caso, chiquillos, como ustedes ven, ¿Se rechaza? se rechazaría. Porque este número que está acá, fíjense que es menos 18 nuestro valor estadístico. El menos 18 va a estar por acá lejos, en la parte en gris. Por lo tanto, como cae en la parte de gris, se rechaza H0. Por lo tanto, vamos a afirmar o vamos a decir que la H1 va a ser verdadero. Por lo tanto, nosotros en la prueba tendríamos que marcar se rechaza H0 y se acepta H1. Por lo tanto, podríamos decir que en promedio del peso de la persona va a ser distinto de 70 kilos. Esas dos cosas se les van a pedir, chiquillos, en la prueba. Que ustedes interpreten y puedan dar la conclusión. Lo otro, en la prueba les piden a ustedes el valor con 4 decimales. Si acá sale con 3, usted puede presionar acá para ver las ecuaciones y le muestra las ecuaciones y ahí usted podría ingresar los valores que están acá y poder sacar este valor con más decimales. ¿Ya? Porque si no, puede que el computador le marque 3 de 4 puntos para que lo tengamos en consideración. ¿Ya? Eso tengo que tenerlo bastante claro. ¿Ya? Ese es para la media. Y en el caso que queramos ver la diferencia de media, va a ocurrir algo muy similar. Pero aquí les va a pedir por cada uno de los casos que usted ingrese el tamaño de la muestra, el promedio y nuevamente la desviación poblacional o la desviación muestral. ¿Ya? Acá tengo que tener en cuenta que es importante el orden que menciono. Si primero mencionan una población 1, va a ser tal cosa, esa población tengo que escribirla acá como la población 1. Entonces tendré que ingresar los datos, el promedio y la desviación. Aquí también tenemos que tener una consideración. ¿Cuál vamos a ocupar? Vamos a ocupar diferencia de población cuando los casos que tengan o los datos que tengan ustedes sean de variables distintas, es decir, tienen columnas distintas. Por ejemplo, si quiero calcular matemática y lenguaje, dos cosas distintas, ahí yo la pondría con la desviación poblacional. Diferencia si yo quiero calcular en la misma prueba de matemática, solamente en la prueba de matemática, la diferencia de promedio entre hombres y mujeres, ahí voy a ocupar la desviación muestral. ¿Ya? En la prueba, como les piden que sea la misma población, solamente la voy a comparar por hombres y mujeres, voy a ocupar la desviación muestral. Y acá tengo que decir si la desviación poblacional son iguales o no. ¿Ya? Y ahí generalmente van a ser distintas, por lo tanto ahí tendría que marcar ese caso distinto. Y lo mismo que lo anterior, lleno los datos y nuevamente me va a dar el gráfico toda la información. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner que son 135 mujeres, por ejemplo, en promedio son 65.3 y aquí la desviación yo voy a poner 1.23, por ejemplo.
En el caso 2, la población que sean hombres, 145, el promedio 66.2, y aquí tendría que poner la desviación también de ese caso. Aquí yo voy a asumir que estoy trabajando en la misma prueba, solamente estoy separando hombres y mujeres. ¿Ya? Es decir, todos los datos que yo tengo en mi Excel están en la misma columna, solamente que esa columna la voy a separar en dos partes. Y aquí nuevamente tengo que escribir lo mismo que el anterior, el nivel de confianza y el alfa. Acá tengo que escribir esto como diferencia. ¿Ya? Como estamos hablando de diferencias de media, tengo que decir si eso va a ser igual a 0, distinto de 0, cuánto va a ser el valor. Entonces, si en el caso yo quisiera demostrar que son distintas, tendría que decir que la diferencia entre ellas va a ser 0 y automáticamente me va a generar los valores para la otra situación. ¿Ya? Aquí yo quiero probar que la diferencia de las medias es 0. Entonces tendría que poner que la diferencia entre la muestra 1 y el promedio 2 va a ser 0. Y lo anoto de esa manera. ¿Ya? Y ahí pongo el nivel de confianza, por ejemplo, ahora voy a probar con un 99% y aquí con el 1%. Y ahí voy a probar nuevamente mis valores. Entonces, después de eso, usted nuevamente tiene que mirar dónde está el estadístico y si aprueba o rechaza la hipótesis nula. Eso tengo que tenerlo como ideas bien claritas para poder resolver los problemas. ¿Ya? Y el tercer caso que vamos a mirar es de proporción. En este caso, usted se va a dar cuenta que es el problema de proporción porque va a decir que quiere probar algo. Por ejemplo, yo podría decir, quiero probar que el 80% de los estudiantes va a clase. Eso sería lo que yo quisiera probar, por lo tanto, voy a tener que ocupar esto de proporción. En la proporción le van a pedir el n, el tamaño de la muestra que tienen, y el p, vamos a ocupar el p, porque aquí hay dos casos, también vamos a ocupar el p con el sombrerito arriba, que va a ser nuestro estimador. ¿Cuántas personas de esa población cumplen el caso? Por ejemplo, si aquí yo tengo 300 estudiantes, los que yo le pregunté, aquí yo quiero poner cuánto es la proporción que cumple efectivamente eso. Yo digo que son, de lo que yo le pregunté, fueron 180 personas de las 300. Lo puedo ingresar como fracción o lo puedo ingresar como decimal, como ustedes quieran. En la prueba pueden salir dos casos, o los dos casos que más se ocupan, chiquillos, generalmente es ese método o el siguiente. ¿En qué diferencia hay? Que hay uno más preciso que el otro y me va a cambiar el valor del estimador. ¿Ya? En la prueba les vamos a avisar generalmente cuál vamos a ocupar. En el ensayo que están haciendo ustedes, estamos ocupando este valor. Y aquí yo tendría que poner qué quiero probar, qué quiero demostrar y con qué nivel de confianza. Lo voy a hacer ahora con el 90%, por lo tanto acá voy a tener un 10%, y voy a cambiar la pregunta. Ahora yo quiero este caso. Quiero probar que la asistencia es mayor estricto que el 60%. Entonces yo voy a tener que ocupar este caso. Entonces, en inferencia, o acá usted tendría que poner en el primer caso, que es menor o igual, y acá tengo que poner el porcentaje. Yo quiero probar que la asistencia es mayor de un 60%. Entonces aquí yo tendría que poner 0.60. Y ahí me va a mostrar la situación. Entonces, en este caso, en este estudio, yo tomé una muestra de 300 personas. A esas 300 personas o estudiantes, 180 me dicen que siempre vienen a clase. Entonces yo quiero probar que la asistencia a clase en promedio es mayor que el 60%. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero probar. ¿Pero con qué nivel de significancia? Con el 10% y un 90% en el otro sector. Entonces, luego de esto voy a mirar mi estadística. En este caso el estadístico me dio 0.00 y algún decimal a lo mejor. Y el p-valor 0.50. Entonces, mirando esta información, usted tiene que ver si acepta o rechaza nuestra hipótesis inicial. Entonces,
como el valor crítico parte en el 1.28 hacia arriba, todo, si este valor estadístico fuera mayor que 1.8, yo rechazo. Se acepta en este caso. Por lo tanto, se acepta. Estaríamos aceptando H1, por lo tanto, sería lo que yo quería probar que era mayor que el 60%, sería falso. Lo que estaríamos probando acá, que en promedio la asistencia va a ser menor o igual al 60% de los estudios. Entonces, eso también tengo que tenerlo en consideración para poder hacer la prueba. ¿Ya? Esto va en función de lo que usted va a trabajar. Y nuevamente, si usted quiere ver los valores, pincha la ecuación y les va a mostrar todos los valores y la fórmula que mostramos la otra vez en clase. Aquí cambia un poco la notación, chiquillos. ¿Ya? Pero la misma idea. El n, el 1 menos p sub 0, viene siendo el q. El p es la proporción que nosotros sacamos. El 1 menos p sub 0 vendría siendo el q que nosotros pusimos en la fórmula, que es lo que le falta para completar. ¿Ya? Esa sería esa situación. Y el último caso es la diferencia de proporciones que preguntaba el compañero. Acá nuevamente tengo dos muestras. ¿Ya? Y nuevamente tengo la proporción. Aquí es importante que hagan la proporción con respecto a que se les pide. Por ejemplo, como mencionaba su compañero anteriormente, cuando yo tengo por género, yo tengo que poner la proporción de las mujeres que cumplen la condición. Por ejemplo, en el ensayo le piden cuántas mujeres están con el curso terminado. Entonces, no sé, si aquí terminaron 20 personas de las 145 mujeres que hay, esa sería la proporción. Si acá de los hombres, que eran 135, terminaron solamente 10 el curso, tengo 10 de 135. ¿Ya? Esa proporción es con respecto a lo que se le piden a ustedes. ¿Ya? Si a ustedes les piden con respecto a las mujeres, el total de las mujeres va a ser lo que van a sacar ustedes. No el total de casos que estaban contando. ¿Ya? Porque a algunos me preguntaron de este y de otro curso, y que ahí se equivocaron en la proporción. ¿Ya? Para que la puedan revisar, lo puedan mirar y lo puedan resolver. Y lo mismo que en el caso anterior, cuando usted pone los valores, le pide nuevamente el nivel de confianza, puedo completarlo, nuevamente aquí va a salir como diferencia entre las proporciones. Por ejemplo, si dijera que la diferencia, que P1 es mayor que P2 por un 2%, yo tendría que decir P1 menos P2 y aquí ponerle el valor 0.2 si digo que una es mayor que la otra. ¿Ya? Porque aquí, si se dan cuenta, acá voy a estar restando los valores. Entonces, si digo que P1 es mayor que P2, tendría que poner por cuánto. Por un 2%, por un 3%, si quisiera probar que una es mayor que la otra. ¿Ya? Para identificar esos casos. Eso es más o menos lo que vamos a ocupar. Está ¿Ya? fácil. Más o menos. Sugerencia. Es mentira. Plantearse esto primero, chicos. Lo importante es plantear la hipótesis. Si no planteamos bien la hipótesis, todo lo demás va a estar mal. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que tienen que hacer ustedes, en lo formativo, por ejemplo, voy a revisar este que está en blanco. Ya. Por ejemplo, solamente mirando esa información, usted debería plantear la hipótesis al tiro. Solamente con eso que dice, el encargado de docencia desea saber si el puntaje medio de matemáticas es mayor que 38. Utilizando la información en la muestra, determine cuál sería su hipótesis nula. Eso sería lo primero que tendríamos que plantear, solamente con ese puro enunciado. Entonces, ahí tengo que primero definir si es de media o proporción, o diferencia de media o diferencia de proporción. Esa sería la primera parte que tendríamos que definir. Como acá dice, el puntaje medio es de media, sería el primer caso. Y ellos quieren probar que es mayor que 38, ¿cierto? Entonces usted tendría que ir a su apunte y mirar en cuál de los casos tengo que la media es mayor que 38. Entonces, si usted observa, el único que es mayor que 38 va a ser el caso 2. Entonces, su hipótesis nula va a ser que ¿La contraria? es menor o igual a 38
y la otra va a ser mayor que 38. Entonces, en su prueba, usted debería marcar al tiro que es mayor igual que 38 esa situación, y la contraria, perdón, menor igual que 38, que sería la alternativa C, y acá que es mayor que 38. ¿Ya? Sí, en la prueba tiene ese error. Sí. En el ensayo sale el error que la respuesta correcta es igual, pero si usted pone la respuesta que corresponde, que es menor o igual a 38, esa se la va a marcar correcta. ¿Ya? Y luego de eso, con los datos que usted va a sacar del Excel, el promedio, la desviación muestral en este caso, porque en ninguna parte me dicen cuánto es la desviación poblacional, usted va a hacer los datos en la página y va a calcular el estimador y el valor de P. Y con esas dos cosas y el gráfico usted va a contestar estas dos preguntas. Fíjense que las preguntas, igual que en la prueba, le van a dar la posibilidad. No hay evidencia suficiente para rechazar H0, es decir, acepta H0 o rechaza H0. Esas son las dos posibilidades que usted tiene que responder. Todo lo demás es solamente un distractor. Porque con lo que usted va a probar va a decir acepta H0 o rechaza H0. Nada más. ¿Ya? Para que eso lo tenga claro en esa prueba. ¿Ya? Lo mismo va a seguir con la siguiente pregunta. Luego, en la pregunta 2, viene algo similar. Pero dice, el encargado de docencia desea determinar la proporción de estudiantes con el curso terminado es mayor a 18%. Utilizando la información obtenida, determine. Entonces, como aquí habla de porcentaje, de proporción. Y nuevamente nos da el término mayor. Entonces, como quiere probar que es mayor a 18%, tendrían que ver el caso nuevamente y ver qué casos van a ocupar como dosis. Y nuevamente va a ser la misma situación que sería el caso 2. Y ahí tendrían que plantear, igual el caso anterior está el problema, que aquí tendría que ser en el caso menor o igual a 18 y la alternativa estrictamente mayor que 18. Y ahí usted tendría que contar cuántos de los estudiantes tienen el curso terminado al 18%. ¿Ya? Y nuevamente, lo estadístico, los valores, la conclusión. Y cada una de las preguntas muestra un caso distinto. Y el caso 3, o la pregunta 3, habla claramente de diferencia entre los géneros. Ahí fue donde quedé. ¿Ya? Entonces, ahí le piden la forma y le piden si hay diferencia entre las medias. ¿Ya? Y en este caso, como estamos hablando solamente de matemática, tendríamos que ocupar, según lo que vimos recién, en nuestro ejercicio, en la diferencia de media, tendríamos que ocupar que acá vamos a ocupar el S, la desviación muestral, de cada uno de ellos y darnos cuenta que van a ser distintos. ¿Ya? ¿Eso cómo lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar con la tabla dinámica. Entonces la idea es que usted lo separe por género, pida contar cuántas personas hay de cada uno de los géneros, cuál es el promedio de cada uno de los géneros de matemática, cuál es la desviación muestral y cuál es la poblacional para responder esto. ¿Ya? Entonces ahí marcaríamos estos valores que van a estar acá. Y con eso nosotros vamos a generar nuestra pregunta en ese caso. ¿Ya? Para que lo revisemos, lo podamos practicar esos casos. ¿Ya? Y finalmente el de proporción. Nuevamente aquí habla con porcentaje, parece esta, en las proporciones de los cursos terminados. Entonces aquí claramente de proporción. ¿Ya? Y ahí le piden nuevamente lo mismo que el anterior, los casos que tengo que probar y cómo resolverlos. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. ¿Ese cuál se debe usar? El de proporción, en diferencia de proporciones, el último. Porque me dice aquí, desea saber si hay diferencias en las proporciones
de los cursos terminados según el GERE. Que sea Aquí sería P menos P1. P menos P1. Claro. Ya, es este. Entonces aquí primero nuestra hipótesis, como quiere probar si hay diferencia, nuestra hipótesis nula sería que es igual. La hipótesis alternativa que es distinta. Y ahí con esos datos nosotros teníamos que sacar la proporción nuevamente contando según el caso y ver la respuesta. Y eso deberían ser los valores que deberían dar la ley. ¿Sí? Eso es más o menos. Qué guapo. Finalmente le grabamos la clase. Ahí se Qué la bueno. grabamos. ¿Ya? Desarrollamos alguna escena.